Este es un vídeo sobre las preguntas frecuentes que me soléis hacer en el canal. Cosas como, por ejemplo, ¿qué es ese lenguaje con el que estás programando? ¿Por qué utilizas Godot y no Unity o Unreal? ¿Qué juegos has hecho? O incluso, pues, ¿por qué utilizas Linux? Mucha gente venís al canal y lo primero que veis es una pantalla con código en un lenguaje que no habíais visto nunca, o quizás que os suene un poco. Sea como sea, seguramente esté programando en GDScript, el lenguaje del motor de videojuegos Godot, que es el que utilizo habitualmente para hacer mis juegos. GDScript es un lenguaje muy similar a Python, pero no es Python. ¿Por qué no es Python? ¿Por qué no los de Godot han utilizado Python para trabajar y han tenido que inventarse su lenguaje que se parece pero no? Pues por varios motivos. El primero porque tenían que adaptar muy bien la lógica del lenguaje a la lógica interna del motor. GDScript, las interioridades de Godot se juntan muy bien y es muy ágil programar en GDScript. Luego hay otra cosa, y es que si hubieran pillado Python y hubieran hecho un lenguaje que es igual que Python, nos veríamos tentados a intentar hacer cosas que haríamos en Python generalmente. Y vuelvo a decir, lo ideal de GDScript son esas modificaciones que han hecho en la estructura de lo que sería Python para adaptarse al motor en sí. Pero Python además no solo tiene soporte de GDScript, también se puede programar en C++, lo que se llama GD Native, es decir, GDScript es un lenguaje más de alto nivel, mientras que GD Native es C++, mejor dicho, y se trabaja a más bajo nivel, es decir, optimizamos un poco más todo lo que tiene que ver las llamadas del motor, etcétera, etcétera, y por lo general suele dar mejor rendimiento. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué no programamos entonces siempre con GDNative y programamos con GDScript? Pues porque realmente ese rendimiento puede estar bien en determinados momentos, pero tú lo que quieres es programar rápido, que las cosas funcionen y que salgan adelante. ¿De acuerdo? Si no, no existirían lenguajes como JavaScript o incluso como lenguajes como el propio Python o lenguajes como Blueprints de Unreal, que es un programa visual, un lenguaje visual, sino todo lo haríamos a bajo nivel, todo lo programaríamos en C++. Pero bueno, dispone de GDScript, que es un lenguaje similar a Python, GDNative, que es C++, C Sharp, es decir, un lenguaje que también utiliza, por ejemplo, Unity, pero en este caso la implementación de C Sharp de Godot la ha hecho Microsoft, la propia Microsoft ha hecho la implementación inicial y sponsorizado que funcione C Sharp dentro del motor Godot. Y finalmente también tenemos el lenguaje Visual Script. El Visual Script es un lenguaje, como su nombre indica, y visual, va por cajas y puede parecer ideal para gente que no sabe programar y dices voy a programar con cajas y en lugar de aprender a picar código, pero al final no es así, al final el problema que tienen los lenguajes visuales y más Godot, en este caso, sobre todo el problema de lenguaje visual de Godot es que quizás en este caso utilizas demasiadas cajas para hacer cosas que con dos líneas de código estarían resueltas. Es decir, al final Visual Scripting en Godot es una representación de lo que harías por código. En lugar de lógica abstracta, por ejemplo, mover un personaje y tengo una caja que se llama mover el personaje, la ponemos ahí y el personaje se mueve. No, en este caso es algo más directo relacionado con código, con lo cual no se recomienda, sobre todo, empezar programando con el lenguaje visual y mi recomendación sería siempre que empezaréis a programar con GDScript, ¿de acuerdo? Nunca con los otros. GDScript, que es un lenguaje, como digo, similar a Python, muy rápido de aprender y muy ágil, que está muy vinculado con el motor de Godot. Por otro lado, por cierto, no solo son estos lenguajes los que podéis llegar a utilizar, sino que podéis utilizar prácticamente cualquier lenguaje que existe. Lo podéis ver en su página web. Creo que tiene un enlace a todos los enlaces, bueno, a todos los módulos que han hecho para poder añadir unos lenguajes. Lo que pasa es que no están mantenidos, es decir, no están soportados oficialmente por el equipo de Godot, pero en un proyecto open source, en el fondo, ¿qué significa oficial? Es decir, yo puedo hacer mi versión, vosotros podéis hacer vuestra versión y si realmente os gusta más programar en otro lenguaje lo podéis añadir, pero no os lo recomiendo, no os recomendaría ninguno de estos lenguajes para empezar, os recomendaría que tuvierais GDScript como lenguaje base y a partir de ahí os mováis a otros. ¿Por qué? Porque si empezáis a programar en un lenguaje para el cual no hay documentación dentro de Godot, pues posiblemente vayáis un poco cojos. Así que os recomiendo GDScript cuando sepáis GDNative y luego si tenéis mano C Sharp, ¿vale? Porque son los dos lenguajes que si necesitáis optimizar algo, pues podéis utilizar para darle un poco de mayor rendimiento. Ya os digo,
no es tan exagerada la diferencia que puede llegar a haber muchas veces entre GDScript y los otros dos sistemas, o incluso todo lo que podáis llegar a meter. Por lo general baso la decisión de qué software utilizo en unas premisas que intento seguir lo más a rajatabla posible. Entre ellas son: 1, que sea software libre o open source; 2, que sea multiplataforma; y 3, que sea llevado por una comunidad, por mucho que haya gente que dirija esta comunidad, pero por una comunidad y no por una empresa. A partir de aquí hago concesiones, e incluso si no existe algo así, me lo puedo hacer yo o cosas por el estilo. ¿Pero qué significa esto? 1, que sea software libre o open source. Es decir, que la licencia permita pues su modificación, estudio, distribución, etcétera. Si queréis, otro día hago un vídeo sobre lo que es software libre, lo que es open source, qué diferencias hay y qué cosas hay parecidas. Por otro lado, tiene que ser multiplataforma. Que esté solo para Linux, que es mi sistema operativo principal, que esté solo para Linux no me interesa. ¿Por qué? Porque pese a que yo sea usuario de Linux el 100% de mi tiempo, o prácticamente el 100%, a veces debería utilizar otras máquinas porque tengo que ir, pues no sé, tengo que ir a algún centro educativo donde tienen Windows, o incluso trabajar en alguna máquina Mac por algún motivo, lo que sea, y quiero llevarme mi software conmigo. Quiero esas herramientas que utilizo poderlas utilizar donde sea. Así que sea multiplataforma hace que esté abierto a poderme desplazar y no me aferre fuertemente a un sistema operativo. Vuelvo a decir, ni siquiera Linux. Luego la otra es que sea llevado por una comunidad o por, digamos, no una empresa. Y esto es también muy importante. Para mí, ¿por qué? Porque las comunidades lo que tienen es que no solo se rigen en, digamos, los intereses comerciales que pueda tener un programa. También hay, pues, lo que vote la gente, ¿no? O que incluso si hay alguna voz disonante, pueda coger y fácilmente hacer otro grupo e intentar llevar las cosas por otro lado, que la gente que dirige más o menos se dé cuenta que esto tiene cierto interés y acaben uniendo los proyectos que se han ido separando y demás al principal. Esto ocurre con Blender, por ejemplo. Esto ocurre con GIMP en mayor o menor medida. Que nos podrán gustar más o menos, no, eso no voy a entrar ahora, pero son proyectos llevados por fundaciones, por comunidades, es decir, no por entidades que tengan un interés comercial. Y en un momento determinado pueden romper el programa para añadir cualquier cosa, pueden cambiarlo porque sí, pueden cambiar la licencia o incluso pueden abandonarlo. El problema del software llevado por una empresa y no por una comunidad es que, como es una entidad muy grande la que está trabajando continuamente, si esta entidad lo abandona, es muy difícil que de repente se genere una comunidad alrededor que lo lleve y que lo acabe de desarrollar. ¿Qué ocurre si una de estos programas no es ni libre, ni multiplataforma, ni nada de todo esto? Pues, por ejemplo, imaginaos que necesito un programa que no es libre, pero está en Linux, Windows y Mac. Y, bueno, no lo llevará a una comunidad, lo llevará a una empresa, pero como mínimo sé que me puedo llegar a mover entre plataformas si pasa algo. Pues, si no hay otra alternativa, posiblemente utilice ese software privativo, pero por lo general nunca me he encontrado en esta situación. Desde hace años, mejor dicho, no me he encontrado en esta situación. Todo el software que he necesitado es software libre, multiplataforma y llevado por una comunidad. ¿Qué software no cumple con estas tres premisas que utilizo yo cada día? Discord, que por desgracia no está llevado por una comunidad ni software libre ni a todo esto, pero utiliza protocolos abiertos y mi comunidad lo utiliza y realmente muchas comunidades lo utilizan. Al fin y al cabo es un software de comunicación y bueno, pues a la gente le ha gustado bastante, sobre todo por el servicio que ofrece. Y Steam, aquí en este caso, no me sabe mal porque al fin y al cabo Steam es una plataforma de juegos y los juegos no son herramientas de primera necesidad, entre comillas. Muchas comillas de lo de primera necesidad, pero herramientas en sí mismo. Así que no me importa tanto, me duele un poco más utilizar Discord. Dicho esto, ¿por qué entonces Godot y no Unity o Unreal? Primero porque Godot está haciendo las cosas muy bien. Godot está haciendo las cosas súper bien. Como por ejemplo, la gestión que está haciendo de todo el 2D. El 2D es exquisito. Trabajar en 2D con Godot es brutal. Y junto con GDScript
se trabaja muy rápido, mucho más rápido que con lenguajes como C#, pero mucho más rápido. Cosas que como por ejemplo Unity en su momento y desde siempre me ha tirado para atrás porque no es ni software libre, no ha sido clásicamente multiplataforma, ahora sí que tiene versión para Linux, pero lo lleva una gran empresa y punto. Unity siempre ha sido para juegos 2D, pese a que se hacen muchos juegos 2D y la gente hace juegos 2D, pero realmente Unity, de hecho el nombre del motor es Unity 3D, ¿no? Y estaba muy orientado a 3D. Pero carece de cosas de, pues, se nota que es un motor, no es un motor orientado al 2D. Entonces, en su momento yo ya me hice mi propio motor de videojuego y he desistido, porque sí, me hice mis propios juegos comerciales, pero ahora que no quiero hacer motores, quiero hacer juegos, dedicarme 100% del tiempo a hacer juegos, no quiero eso y entonces busqué una alternativa a Unity y demás, y Godot es ideal, vuelvo a decir, para 2D. Pero ¿qué es lo que ocurre? 3D, que es en lo que Unity y Unreal podrían ganar de calle, sobre todo Unreal al 3D, sobre todo cuando quieres algo realista, Unreal no es lo que ve la gente. Unreal está muy bien, pero es un monstruo, es enorme, es pesadísimo. Unity está muy bien, pero también 3/4 de lo mismo. Godot quizás no tiene ahora mismo tanta calidad de render, quizás ahora mismo no es tan espectacular de buenas a primeras en 3D, pero se puede hacer cosas muy interesantes. Primero, en 3D no realista, sobre todo. Y luego, ostras, con unos pocos arreglos, no arreglos al motor, sino con luces y demás, los resultados pueden ser bastante guapos. Problema, el rendimiento que ofrece cuando más nos intentamos acercar a lo realista no es tan bueno. Por eso en Godot 4, la versión que están preparando, eso sí que lo están mejorando mucho. Están migrando de un motor basado en OpenGL que funciona desde móviles, cualquier ordenador y demás, lo están migrando a Vulkan, que es un sistema más moderno y que puede ofrecer rápidamente resultados mucho más realistas. Entonces, vale, muy bien. Godot es software libre, multiplataforma y llevado por una comunidad, ¿vale? Multiplataforma es que está en Windows, Linux y Mac, de hecho funciona hasta en web. Y no me refiero que podamos exportar en web, sino que el propio motor puede funcionar en web. Y de hecho el propio motor funcionará también en esta consola llamada Stream Deck. Así que más multiplataforma no se puede ser. Y cuando digo motor me digo el entorno de desarrollo. Sino también está llevado por una comunidad. Está llevado por una comunidad muy grande en la que hay, encima de todo, hay 5 personas que cobran por desarrollar el motor. Pero ¿qué es lo que pasa? Si estas 5 personas desaparecen, ahora mismo hay más de 1000 personas contribuyendo, hay varias empresas que están interesadas en el motor, hay un mogollón de gente que lo mantendría vivo. Y esa es la idea. Godot ya no es cosa de 5 personas, es de todo el mundo. Aún más, si viniera alguien a intentar comprar Godot, no podrían, porque el equipo de Godot donó el proyecto a una fundación que se dedica a vigilar que proyectos que han sido donados a dicha fundación nunca se cierren y nunca pasen a ser 100% software cerrado, sino que las marcas Godot y demás y el software, el código que se done, para que sea abierto siempre que pues dure la fundación, obviamente que se supone que va a ser para siempre, pero bueno. Entonces, Godot no solo es interesante, cumple con mis expectativas de desarrollo, hace todo lo que puedo llegar a hacer, sino que además sé que va a seguir siendo abierto para siempre y con una comunidad detrás muy interesante. Si no ha quedado claro por lo anterior, prefieren utilizar tecnologías privativas. Unity está gestionado y desarrollado por la empresa Unity y Unreal está desarrollado por Epic. Sí, podéis ver el código fuente, sí, son herramientas increíbles, sí, pero no quiero contribuir a este tipo de negocios. Empresas que le ponen una licencia que va a cambiar cada 2x3. De hecho, parece que haya cambiado a mejor, pero ha cambiado regular la licencia, por ejemplo, de Unity. En Unity al principio tú te comprabas Unity, tenías Unity, pues comprado para siempre, cambiaron la licencia y eras una especie de suscripción y vete tú a saber qué es lo que hace en el futuro. Unreal han hecho una especie de medio open source que no lo es, se le llama Shared Code, es decir, aunque en Unity y Unreal podáis ver el código fuente, no es open source, es código compartido y no podrá ser nunca open source por un sencillo motivo, porque hay tantos intereses detrás, tantas empresas que han trabajado externamente para ellos, que tantos profesionales que han estado detrás, que ya han trabajado bajo un copyright, no es fácil de liberar, sobre todo porque, por ejemplo, Unreal trabaja con muchas tecnologías de terceros,
trabaja con plugins, que sin esos plugins el motor Unreal no podría hacer muchas cosas de las que hace. Lo mismo ocurre con Unity. Así que no me interesan, no solo porque no sea open source, sino también porque creo que de verdad son plataformas que han crecido demasiado. Sí, hacen muchas cosas, pero no creo que la mitad de las cosas las hagan del todo bien, por mucho que digamos que son geniales, los dos motores, pero creo que han añadido cosas muchas veces por añadir, cosas que no necesitas para la gran mayoría de los proyectos, mientras que, por ejemplo, en Godot todo es modular, todo absolutamente, si lo necesitas lo enganchas y es como si estuviera parte del motor, el diseño es súper modular y es muy interesante. Sí que es verdad que Unreal también tiene algo similar y que Unity 3/4 de lo mismo, pero ni mucho menos para mi gusto se acerca a lo como está construido en estos momentos Godot. Y además eso, es decir, no cumple con ninguna de mis premisas más que sea en multiplataforma. Pues la verdad es que llevo haciendo juegos desde hace bastante tiempo. Juegos chiquitos como amateur y algún juego como profesional desde pues en el año 2004. En el año 2004 hice un juego para la Nissan, la marca de coches, ¿vale? La marca automovilística, en el cual pues era un pequeño juego de carreras que, bueno, lo hice para lo que yo no sabía que era un evento de la Nissan que realmente se dio en un crucero, que obviamente nunca vi porque era para peces grandes de la Nissan, y era un pequeño juego estilo Micro Machines, que no hay imágenes porque resulta, bueno, es que todo, ya veréis, está todo lleno de desgracias. En este caso, quizás hay alguna que puedo llegar a encontrar algún día alguna captura, pero estaba en los discos duros de otro lugar donde yo tenía mis ordenadores antiguamente, que entraron y me tiraron todo buscando, bueno, pues entraron a robar y tiraron todo al suelo y esos discos duros, pues, buscando dinero, ¿sabéis? Tiraron al suelo y se rompieron. Y ese juego pues no tengo ni siquiera capturas, porque es del año 2004 y era para analizar directamente, y en aquel entonces no se estiraba ni a redes sociales ni publicar lo que estabas haciendo en webs, porque además es un proyecto, ¿sabes?, cerrado, y no me queda nada porque ahora que sí que tengo interés de publicar estas cosas, pues este proyecto en sí mismo no puedo enseñar nada, es una lástima, pero ese fue mi primer juego comercial en el año 2004. Desde ese momento no he parado de hacer pequeñas cosas, pequeños interactivos, incluso he trabajado para alguna empresa, haciendo algún interactivo y demás, pero nada destacable, pero siempre he querido hacer juegos. Así que en el año 2011 encontré a que era mi socio, en aquella, bueno, que se hizo mi socio en aquella época, y acordamos hacer un juego. Fledermaus es un juego, ¿vale? Que lo tenéis, que es ese juego de aquí, de un murciélaguito, ¿vale? Es un juego de puzzles, vamos a decirlo así. Es un juego en el que tenemos que llegar de un punto a otro sin ver el escenario, ¿vale? Simplemente recordando cómo es el escenario, pues tenemos que llevar a murciélaguito por el escenario intentando que no se choque con los obstáculos que puedan llegar a ver. Es un juego que tenía 60 niveles. Es un juego en el que participaron bastantes personas haciendo el arte, incluso haciendo animaciones, niveles y probándolo. Pero tuvimos un problema con la gente que iba a poner el dinero porque, bueno, no puedo dar muchos detalles, pero dentro del contrato en el que pues se especificaba cómo los íbamos a repartir, pues los beneficios y todo esto, la cosa no acababa de quedar clara y pues aparcamos el proyecto hasta que la cosa se resolviera. Pasaron los años y pues lo dejamos de lado definitivamente porque era demasiada carga mental para nosotros y no llegó a nada. Pero el juego lo tengo ahí y no sé, lo suelo llevar en el móvil muchas veces por si alguien lo quiere ver. Poco después, como vimos que mi socio y yo podíamos hacer juegos, decimos, vamos a montar una empresa. Así que yo dejé mi trabajo como autónomo. En las clases que yo daba en ciclos formativos pasé a dar, busqué un trabajo para mantenerme vivo mientras tienes la empresa. Hay veces que necesitas beneficios, ¿no? Es decir, bueno, necesitas ganarte la vida de alguna manera. Empecé a dar clases online. Montamos la empresa Herding Cats con el objetivo de hacer juegos para móviles. Encontramos unos inversores y unos socios que nos pusieron un poco de dinero para contratar a gente que nos ayudara pues con el arte, las animaciones y demás. E hicimos un juego, Phantom Cats, era pues un juego de aventuras tipo Zelda, pero con resolución de puzzles sin violencia, en el sentido de que tú no atacabas, sino que tenías que resolver puzzles con los poderes que te daban unos gatitos fantasma que ibas rescatando por el camino. Ese juego estuvimos 1 año y medio para hacerlo, pero tuvimos un problema, y es la explosión de los free to play, como por ejemplo Candy Crush. Candy Crush cambió totalmente en ese momento el paradigma de los juegos y ningún publisher quería publicarnos el juego
porque en aquel momento todo el mundo estaba buscando el siguiente free to play, es decir, juegos gratuitos, pero que tuvieran micropagos dentro. Y aunque no lo parezca, cuando has diseñado un juego para ser un juego de pago en el que tú lo compras, tienes una aventura, te la pasas y ya está, es muy complicado transformarlo en un juego free to play. Primero, porque has de cambiar con muchas cosas de código por dentro. Segundo, porque has de diseñar algunas mecánicas para que lo tengan en cuenta. Has de diseñar muchas cosas y era inviable. Podríamos haberlo publicado en Steam o podemos haberlo publicado por nuestra cuenta, pero era demasiado arriesgado. Y nuestros inversores prefirieron que no lo hiciéramos y que, como fuera, sacáramos un juego que cumpliera con las expectativas de los publishers. Y aquí viene Canonland. Un juego que literalmente diseñé en una servilleta que yo tenía en mente hace tiempo, pero en un bar, donde desayunábamos, hablando con mi socio de esto se hunde. Dije, mira, vamos a hacer una cosa. He diseñado este juego, y se lo escribí en una servilleta, como pasa en las películas, y creo que lo puedo tener en una semana, al menos un prototipo muy funcional, y probar si funciona y si gusta a la gente o no. Mi socio dijo, si es así, a muerte con ello y vamos a probar. Y efectivamente, en 4 días él tenía el arte, yo tenía el prototipo ya hecho, lo juntamos todo, empezamos a probar y gustó mucho. Tanto gustó que lo fuimos a presentar al GameLab, que podéis ver pues fotos por aquí y por aquí de gente jugando al juego, pero con un dispositivo, por cierto, que hice con cosas que, por ejemplo, hoy en día hago aquí en el taller de Cacharreando. De hecho, se puso muy de moda gracias a este dispositivo, que es un botón rosa, un botón en una caja rosa que lo presionas y ocurre algo dentro del juego, ¿vale? Al fin y al cabo, Canon es un juego muy sencillo, es un juego en el que tienes un bichito que se mete un cañón y lo has de disparar al siguiente cañón para que luego disparar al siguiente cañón, y es un juego más de puntería y demás que quizás incluso habilidad, ¿no? Pues esto, además, la presentación la hicimos con este botón, que cuando presionabas, pues el cañón se disparaba. Tuvo mucha repercusión, tanto es así que encontramos pues a nuestro publisher en esa misma feria. Un proyecto de 4 días, un proyecto de una semana, pulido una semana y media más, con el botón y todo esto. Tuvo publisher prácticamente inmediatamente, y ese juego de año y medio no, así que imaginaos cómo estábamos. Primero eufóricos, pero dices, joder, cómo es el mercado, ¿no? Bueno, gustó bastante, tuvimos prácticamente 1 millón de descargas tuvo el juego entre Android y iOS. Pero además, no sé si sentirme orgulloso de esto, pero tuvo 1 millón de descargas piratas en China. O sea, fue top 1 de descargas durante bastante tiempo. De hecho, hay la anécdota que un amigo mío me envió una foto de mi juego en una store de una tienda de consolas Android para jugar emuladores. Pues en la store de esta tienda estaba mi juego pirateado. Así que bueno, tuvo 1 millón de descargas más, que en las cuales no vi un duro y que posiblemente pues nos hubiera dado dinero como para contratar más gente. Pero bueno, este juego lo que hizo Canonland, lo que hizo pues que pudiéramos pues seguir con vida como empresa y desarrollar el siguiente juego. A lo cual yo quería hacer un juego, ¿vale? De hecho, entre todos los juegos que os he dicho, yo iba haciendo prototipos. Tenía muchas ganas de nuevos prototipos que yo había hecho durante esos días, pero nuestro publisher dijo, no, mejor hacéis la segunda parte de Canon. Así aprovecháis la propiedad intelectual, aprovecháis la IP, aprovecháis la marca, aprovecháis los personajillos que a la gente le ha gustado mucho, y le dais una segunda vida y acabáis de rematar pues todo el tema. Afianzáis marca, ¿no? Así que, pues bueno, no me quedó otra cosa que tragarme, pues, no solo mi orgullo, sino pues quizás mis ganas de crear cosas. Y hicimos la segunda parte de Canonland, que es Canonland Family. Canonland Family, en este caso, en lugar de jugarse en Portrait, que es cuando tenemos la ventana en vertical, se juega en horizontal. Y tiene, pues es lo mismo, más o menos, pero con poderes, con cambios en los cañones, con un sistema de coleccionables muy interesante. Y la monetización, si veis hay un gacha, si veis el tráiler hay como una especie de gachas, que son estas tragaperras que os dan un personajillo al azar. Aunque parezca que sea un loot box, no lo es en absoluto. De hecho, no puedes comprar monedas de juego para jugar a esto. Solo puedes conseguir monedas de juego jugando. Y la monetización, el diseño de la monetización, de cuándo te salen los anuncios, cuándo puedes comprar personajes, cuándo puedes... Bueno, toda la monetización era tan interesante y estaba tan bien hecha que ese mismo año en la GDC nos invitó a cinco proyectos europeos, entre ellos nosotros, para enseñar su juego en la GDC de Los Ángeles. Pues
para explicar pues en lo que destacábamos, y en mi caso era la monetización. ¿Qué pasa? Pues que en aquel entonces el juego todavía no... O sea, daba dinero, pero no lo suficiente como para irnos a Estados Unidos. Y encima, pues nuestro publisher quebró, nos arrastró con él. Aparte de que ya no estábamos muy bien, porque obviamente un juego chiquito como Canonland da dinero, pero no da dinero como para seguir viviendo. Y vivíamos de ahorros, y aparte queríamos volver, yo quería volver a dar clases. Quería empezar a crear contenido en YouTube. Quería poder crear directos, ¿vale? Que estaba empezando a ponerse de moda. Así que decidimos dejar la empresa y cada uno pues tomar riendas de su carrera de otra manera. Ya llevo unos años volviendo a dar clases, porque llevo dando clases desde el año 2003, pero he vuelto a dar clases ahora. Y entre los directos y las clases y demás, he retomado también el hacer juegos. Estos juegos, algunos los podréis, ahora no, o sí, quizás si estáis viendo este vídeo más adelante de pues septiembre de 2021, quizás ya haya algún juego con cara y ojos en itch o incluso en Steam. No lo sé, pero mi intención es ir haciendo mientras tanto pequeños juegos que se entretenga la gente de mis directos, que se entretenga gente con sus móviles, es decir, juegos que pueden ser para los directos, es decir, para jugar en Twitch, mediante el chat del directo, o mediante pues descargas de móvil, o incrustado en web, o descargas en itch, o donde sea. Mientras voy haciendo pequeñas cosas de este tipo, también estoy haciendo juegos más grandes. De hecho, estoy haciendo uno que, si habéis visto en mis directos, pues es un juego de una croqueta, ¿vale? Una croqueta con mecánicas de catamaridamas y demás, que será un juego pequeño, pero de producción será un poco más grande que los que estoy haciendo en directo por lo general. Y además, pues me dedico a hacer cosas, pues, del cacharreo, que por eso tengo este taller. Bueno, pues estoy en un taller porque yo creo que la creatividad es algo interesante y tener herramientas me ayuda bastante a que cuando se me ocurre algo, a hacerlo. Y no significa que vosotros necesitéis un taller para tener ideas y hacerlas, pero sí que es verdad que a mí me agiliza bastante la vida cuando se me ocurre algo y digo, pues mira, lo voy a hacer y lo voy a hacer en directo. Y por muy sencillo que sea, pues ostras, el necesitar, por ejemplo, tener que taladrar una madera, o el necesitar un componente electrónico y demás, cosas que vosotros podéis pedir en cualquier momento, a mí pues tenerlo ya todo preparadito pues me ayuda bastante. Es más, también me gusta y mola un poco, ¿no? Como fondo, ¿no? Pues no está mal, ¿no? Está mejor que estar en casa sin más. Pues uso Linux por lo mismo que uso Godot en el fondo, porque es libre, es multiplataforma y lo lleva una comunidad. Y una comunidad que está compuesta por cientos de empresas, sabios y demás. Es decir, es el proyecto más comunitario de la humanidad, de hecho. O sea, es el proyecto de software más grande de la humanidad. Así que, ostras, si cumple con todas mis premisas, ¿por qué no lo iba a usar? No, es que Windows es mejor, es que Mac es mejor. Primero, que es mentira. No son mejores. Únicamente están ahí por un tema histórico y porque han hecho ciertas cosas bien en su momento, pero también porque pueden pagar publicidad y demás. No, o sea, vosotros no habéis visto publicidad de Linux en la televisión y dices, yo nunca he visto de Windows. Bueno, pero habéis visto, seguramente sí que habéis visto, lo que pasa que quizás ahora no os acordáis, pero seguro habéis visto publicidad de Microsoft y de Apple continuamente. Linux no es así, Linux es un proyecto más modesto en ese sentido, pese a que hay empresas que ganan billones de dólares y pues se adapta mucho mejor a mis necesidades. Y diréis, ¿cómo que multiplataforma? Pero Linux no es una plataforma. Linux funciona en este PC, en PC de 2 duros, en una Raspberry Pi, en una Switch, en una PlayStation. Funciona en todos sitios. ¿Por qué? Porque alguien lo ha aportado. Hay tanta gente usando Linux que alguien lo ha aportado. Y diréis, ¿a mí qué me aporta utilizar Linux en Apple Switch? Es un ejemplo más. Pero sí que te aporta utilizarlo en una Raspberry Pi, sí que te aporta utilizarlo en otros sitios. Poder utilizar tu propio sistema operativo con tus herramientas en todos lados es una pasada. Y yo, por ejemplo, no me caso con ningún software. Si sale un software libre mejor, iré a él. Pero que salga un software privativo que haga algo supuestamente mejor, no me aporta nada. ¿Para qué me va a aportar darle dinero a una empresa? Prefiero darle dinero a una comunidad, a una entidad, a alguien que yo pueda saber quién es. Por ejemplo, con Godot yo doy cada mes $10 en Patreon y sé a quién va, sé qué es lo que hacen con ello. Lo podrán malgastar más o menos, pero no es lo mismo que una empresa que tiene que pagar
todas esas infraestructuras y demás, por lo general, en los proyectos de software libre, muchos de ellos, en el caso de Linux es una cosa muy grande, es una fundación y demás, pero hay muchas empresas detrás que lo hacen y que lo mejoran. Por lo general, el software libre, pues, es más cercano en todos esos sentidos. Entonces, prefiero un sistema operativo que, uno, no solo lo uso, sino lo que lo transformo en lo que yo quiera. Podéis transformar Linux en lo que queráis, si sabéis. Es que yo no sé, no pasa nada, yo sí. Tú puedes usarlo como usas Windows, para navegar, para jugar, para lo que sea. Es que no tantos juegos en Linux. Empieza a usar Linux, empezad a usar Linux y empezarán a aportar los juegos. Cuanto más usuarios tenga una plataforma, más cosas habrán para esta plataforma. Vuelvo a decir, mirad Blender. Blender al principio no usaba nadie y cuanto más gente lo ha usado, ahora no hay quien lo pare. Pues lo mismo ocurre con plataformas como Linux o como la que sea. Cuantos más usuarios hay, más recursos tienen. Yo por el momento hago directos en Twitch jugando desde Linux y no ha habido prácticamente ninguna diferencia. Solo he tenido dos excepciones. La primera, algún juego de algún alumno que mira, le he hecho el favor y no sabía portarlo para Linux por algún motivo, luego sí que supo, pero tenía que probarlo para evaluarlo y dije, mira, lo miro en Windows por hacerte un favor. Y la otra ha sido Valorant, porque me cayó el drop y dije, me hace ilusión probarlo, lo probé, eché 2 partidas, ok, y me volví a Linux con mi Steam, que todo mi catálogo lo puedo jugar perfectamente, aunque solo ponga que hay solo está para Windows. Por lo general la gran mayoría de los juegos funcionan muy bien con una tecnología llamada Proton, que de eso ya hablaremos otro día. Pero en definitiva, utilizo Linux porque realmente es algo que puedo utilizar donde quiera, cuando quiera. No tengo que dar a nadie ni siquiera pues una migaja de pedir por favor o pedir permiso o pedir, no sé, no es un tema de dinero, ya digo, no es un tema de dinero, no es un tema de pagar o no pagar. Podéis pagar perfectamente si queréis por Linux. Es por la libertad que te da y sobre todo porque realmente es mejor. Y si no, pues realmente probadlo, intentad hacer cosas, aprended a ello. Ojo, llegar a Linux de buenas a primeras puede que no sepáis hacer nada, puede que os cueste, es normal, es un sistema operativo diferente, pero no por ello, ¿vale? Porque no sepáis hacer las cosas, porque estáis acostumbrados de toda la vida a un sistema operativo como Windows, no significa necesariamente que sea peor. Peor lo hace que no podáis hacer ciertas cosas con el sistema operativo que tenéis que hacer con un sistema operativo normal. Poder utilizar Photoshop en Linux no es culpa de Linux, es culpa de Adobe, que no quiere portarlos a Linux por temas históricos de pactos con Apple y con Microsoft, que otro día también podemos hablar de esto. De hecho, en directo he explicado este tipo de cosas. El sistema operativo no solo hace lo que tiene que hacer, sino que lo está haciendo muy bien. Y cada vez hay más software, de tal manera que mucha gente se puede migrar sin necesidad alguna de pensar en alternativas. El propio software que utiliza lo puedes utilizar. Y si es libre, multiplataforma y llevado por una comunidad, seguro que tenéis versión para Linux. Incluso, por ejemplo, software como Discord, incluso Microsoft Teams existe en Linux. Imaginaos, o sea, Microsoft haciendo versiones de su software para Linux, pues no tenéis mucha excusa para pasaros, así que si queréis saber cómo migrar, si queréis saber cómo instalarlo, pues venid a preguntar en directo, incluso podría llegar a hacer algún vídeo hablando sobre cómo instalarlo con calma y demás, con un poco pues de cabeza, que realmente os será bastante útil, porque sí que es verdad que he visto muchos tutoriales en YouTube sobre cómo instalar Linux, pero son demasiado a saco, no sé, son hecho por gente que simplemente coge y te dices, haz así, parece que sea por clickbait, e intentar hacer algo un poco más pues con mimo para la gente que quiera instalarlo y que esté en estos momentos viendo este vídeo. Y hasta aquí las preguntas frecuentes. Seguramente este no será el último vídeo, porque no paran de preguntarme cada día más cosas de manera más repetida, pero estas han sido sobre todo las más habituales. Seguidme en Twitch si habéis encontrado este vídeo. No sé por qué lo vais a haber encontrado. Este es el canal secundario de directos y por lo general no hago mucha promoción, salvo en los propios directos. Seguidme en Twitter. Seguidme en el canal principal de YouTube. Seguidme el canal principal de YouTube si queréis saber dónde está. Lo veréis en la descripción del vídeo. No dejéis de venir a Twitch para preguntarme cosas o incluso para darme vuestra opinión. Si creéis que tenéis algo que podéis decirme, yo encantado de escucharlo. Estoy aprendiendo cada día, incluso de temas que podría haber tenido muy grabados a fuego en mente. Pues ¿por qué no? No puedo escuchar otro tipo de opiniones, pero las que habéis visto aquí son las cosas que me habéis preguntado y yo las he respondido. Hasta la próxima.